Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuricoco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos súper interesantes y pensé un día, ¿y por qué no les llamo? Les hago preguntas, ¿qué tal qué hacen, qué no hacen? Amigos con Talento. Bueno, para cada entrevista me encanta vestirme acorde a la temática. Hoy vamos a hablar de diseño, de moda sostenible y el invitado sé que le gusta mucho el denim. Yo dije, pues me pongo todo lo denim que tengo. Entonces, a ver, no sé si es sostenible o no, ahora ya él nos explicará esto. Pero bueno, tengo el body, este creo que lo habéis visto porque me lo puse cuando hice la entrevista a Rosa Ayala. Rosa, un beso si nos estás viendo. Y fue al principio del confinamiento, que cuando me lo fui a poner dije, hey, me queda un poquito apretado. Pues ahora os tengo que decir que no solo que no es que me quede apretado, no os puedo subir la cremallera, no. Bueno, da igual. Y esta chaqueta es era de una persona que ya no está con nosotros, pues me la pongo siempre, la tengo mucho cariño y es una de esas prendas que me va con todo y bueno, que hoy ha sido perfecto para ponérmela. Y nada, mis trenzas y mi look denim, espero que mi invitado lo guste. Nada, nos estáis viendo por mi canal de YouTube y mi página de Facebook. Sabéis lo que tenéis que hacer, ya no vuelvo a decir nada porque dije que no iba a decir nada. Y comentarios y preguntas. Comentarios siempre me encantan. Nuria, qué guapísima estás, qué trenzas, qué look denim, nos encantas. Y preguntas. Nuestros invitados están aquí para contarnos cositas, para educarnos y para que les hagáis preguntas y no sea yo la única. ¿Vale? Bueno, pues nada, tengo mucha emoción. Estamos hoy con Juan Carlos Gordillo, es un diseñador de moda sostenible. Hablamos desde Guatemala, que estamos ahí un poco, a ver si la conexión va bien, pero tenía muchísimas ganas de hablar con él, así que le voy a dar paso, a ver si le gusta mi look. Hola, Nuria, muy buenos días, Latinoamérica, y buenas tardes, buenas noches, España, Europa. Pues mira, te veo toda una sangre azul. Sí, total. ¿Te gusta? Totalmente. Gracias por darle honor a este mundo del denim. Gracias a ti. Bueno, primero, bienvenido, Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Sé que para ti es por la mañana y estás en directo y, bueno, puede haber problemas de conexión, pero te lo agradezco muchísimo. Y antes de nada, cuéntanos un poco qué tal, cómo lo estáis viviendo allí en Guatemala. ¿Estáis en fases? ¿Estáis como nosotros? Cuéntanos cómo ha sido esta pandemia para ti. Mira, esperemos que no se corte, ¿va? Como hemos hablado antes, que habíamos preparado todo el proceso para esta entrevista, pero las circunstancias locales no lo permiten, entonces estoy ahora con mi teléfono y vamos a ver cómo sigue. Bueno, pues mira, en relación a esta situación que todo el mundo la ha pasado, pues en Guatemala la hemos vivido diferente. Creo que cada país lo ha vivido diferente, ¿verdad? Sí. Y afortunadamente aquí no han sido las restricciones tan extremas como España, que España fue absolutamente, no sé si es exagerado, pero era casi como una dictadura desde mi punto de vista, que yo soy libertario y creo en el sentido común de los ciudadanos antes de frenarle muchas cosas. Pero sí, no nos ha tocado tan duro como con otras partes. Afortunadamente el presidente que tenemos es una persona con sentido común, con sus errores, claro, pero lo ha manejado muy bien y ya depende de la población para poder, digamos, manejar esto con sentido común. Ahora yo como persona, cada persona lo ha vivido diferente. En mi caso como artista, pues al inicio, no lo voy a negar, fue una situación así como que se me termina el mundo y todos mis proyectos se me quedaron parados o hoy puedo decir que destruidos totalmente. Me dio un bajón que no veas, pero creo que muchos, ¿verdad? Porque tampoco soy el centro del mundo para decir que solo a mí me pasó. Sí, es así. Entonces, pero algo que he aprendido, fíjate que tengo una amiga que se llama Tatiana Lucena, ella es una coach ontológica
Y con ella, aparte que es mi amiga, pues sigo sus charlas de motivación y todo. Y algo que dice ella es que a veces en las situaciones extremas, como en este caso, a veces el ser humano tiene que llegar fondo para darse cuenta en dónde está y descubrir sus debilidades y al mismo tiempo sus fortalezas. Y creo que ahí ya depende de ti como persona cómo debes de manejar la situación y darle valor a tu fortaleza para poder sobrellevar esta situación. En mi caso, me ha valido mucho para poderme preparar con tutoriales, por así decirlo, hoy que todo es gratis en Internet. Bueno, no todo gratis, pero la mayor parte de cosas son gratis. Entonces, fue un paso para yo darme cuenta que tengo que dar ¿cómo decirle? Un avance a algo que tal vez yo sabía que estaba ahí, pero no me animaba. ¿Y qué es? Es como entrar, Juan Carlos Gordillo, a vender online. Eso es lo que me ha hecho ver esta situación. Obviamente, yo como ser independiente, diseñador independiente o cualquier empresario independiente, muchas veces tenemos que hacer todo nosotros mismos. Entonces, o sea, no es una queja, pero es una realidad. Entonces, nos tenemos que preparar y tenemos que ver cómo se manejan las cosas de contabilidad, de administración y cómo entrar a un mundo, en el caso de las ventas online, que es un mundo totalmente desconocido para mí, que es el presente, pero creo que debo de tener la responsabilidad de hacerlo bien. Mira, algo que yo he aprendido y eso se lo debo a mis padres, es que tú hagas lo que hagas, trata de hacerlo bien. Perfección no existe, pero al menos trata de hacer algo que te haga quedar bien y que la gente pueda tener confianza en ti. Entonces, eso es el paso que me ha hecho ver esta situación. Qué bien, qué bien. Bueno, por lo menos lo has aprovechado, porque hay otras personas que pienso que de todo esto no han sacado nada y yo creo que de que esto ha sido un buen tiempo para reflexionar. Así que me alegro que lo hayas visto tú así, que hayas sacado algo positivo. Ahora cuéntanos un poco cuándo empieza esta pasión por la moda, tu interés por la moda y sobre todo la moda sostenible, porque una cosa es no ser un diseñador de moda y después ese giro a la moda sostenible. Cuéntanos un poco esta proyección. Mira, siempre sabía que esta pregunta a veces me cuesta responderla, porque a diferencia de mucha gente, yo no nací en la industria textil, o alrededor mío no había, o sea, alrededor mío nada que ver con moda, nada que ver con textiles. Yo nací en una finca de café, prácticamente en el campo total, en donde mi padre era el mecánico, y lo más cercano a textiles era la ropa que yo tenía puesta. Pero algo que sí es curioso es que dentro de todo ese ambiente rural que teníamos, observaba a mi mamá, a mi madre, que los fines de semana, pues ella se transformaba, por así decirlo, en el sentido que se ponía sus pendientes, se ponía su lipstick y un vestido bonito y se miraba guapa. Entonces yo decía, uy, mira cómo se ve de guapa mi mamá con algo que ella misma lo ha hecho. Entonces ahí empecé yo como a valorar la belleza, y obviamente después empecé al crecer solo. Somos dos hermanos, pero yo crecí solo, entonces me mantenía mucho solo, valga la redundancia, observando la naturaleza, y ahí pude ver la belleza de las cosas. ¿En qué momento decido meterme como diseñador? Pues fue cuando me di cuenta que yo quiero ser sastre o yo quiero ser costurero, pero la realidad es que el ambiente donde crecí no lo permitía. ¿Por qué? Porque es un ambiente rural. Entonces se imaginan el varoncito que va a ir al costurero, el qué dirán. Entonces esas cosas me frenaban, pero llegó un momento en que ya después de mi adolescencia dije, no, yo quiero hacer lo que yo quiero seguir, ¿verdad? Y bueno, pues me metí a estudiar unos cursos, ahí sí que cursos muy básicos de costura y patronaje, que me dieron paso a poder trabajar en fábricas de ropa, y obviamente el denim. Ahí empecé. ¿Cómo entro a la moda sostenible?
Pues yo creo que al momento que yo entré ni existía la palabra sostenible. Yo lo que hacía era reciclar ropa de segunda mano. Y bueno, ahí en el 2015 que tuve la oportunidad de presentar mi trabajo en Viena, en la ciudad de Viena, en una semana de moda allá, pues ahí fue la primera vez que escuché yo una persona que me dijo, tú haces sustentabilidad. Y yo, ¿pero qué es esto? Ni sabía. Yo ni sabía que existía sustentabilidad ni nada de eso. Entonces, ahí me di cuenta de que existía, de que esta palabra existía. Y me pude dar cuenta algo, que esta palabra se utilizaba mucho en la industria grande, de la cosmética, de los textiles, de la moda. Pero también me he dado cuenta que es una palabra que está, digamos que es como un producto, no sé si así espero que me corrija alguien o perdón si lo digo mal, pero creo que es una palabra que es como una estrategia de marketing a veces, porque realmente crear sustentabilidad, o sea, una moda 100% sustentable en la industria textil es imposible porque, seamos honestos, la industria textil es súper contaminante. Entonces, no podemos ser coherentes al decir, es que la industria es súper contaminante y al mismo tiempo estamos produciendo más. Entonces yo creo que lo más sustentable sería dejar de producir. Claro. Eso es muy feo lo que estoy diciendo, pero hay que ser coherentes. Obviamente es una utopía, Nuria, es una utopía de decir que vamos a dejar de producir, pero al menos creo que tratar de hacer las cosas en no sobreproducción o apostar por materiales que de una manera están hechos con procesos sustentables, por así decirlo, claro. que los hay. Entonces, claro que a veces cuesta dar a conocer esto. Y lo más importante yo creo que sería educar al consumidor para poder de una manera que el consumidor dé como el banderazo para que esto no solo sea una tendencia, sino que sea un estilo de vida. Y no solo en la moda, sino que desde el momento que tú compras tus productos de comida, apuesta por tus productores locales, porque no tiene sentido que tú que en España hablo de España, que en España se produzca tomate y al mismo tiempo estés comprando tomate de no sé dónde. Correcto. Eso para mí no es sustentable, no es coherente. Entonces, lo mismo pasa con la ropa, o sea, no se puede decir que, ejemplo, muchas marcas, que no vamos a decir aquí quiénes, pero venden etiquetas como, esto es sustentable. Quizás el material es sustentable, pero fue producido en lugares donde los salarios son miserables y en donde el trato al trabajador es casi como una esclavitud moderna. Entonces, ahí no puede ser sustentable eso. Claro. Entonces, yo creo que la industria debe de ser un poco más ética antes de hablar de sustentabilidad. Pero claro, Nuria, esto a veces decir la verdad es muy ofensivo, ¿verdad? Especialmente cuando hay mucho dinero de por medio jugándose. Entonces. Correcto. Bueno, pero sé que tú has colaborado, Planet Rehab es un proyecto, ¿no? Que formaste parte, que fueron diferentes empresas. ¿Nos puedes contar un poco de este proyecto y lo que se consiguió? Mira, a lo largo de mi vida profesional realmente he sido muy, muy bendecido y muy afortunado porque yo no pertenezco a la industria. Yo soy un diseñador independiente que únicamente está comprometido con lo que hace y con mi trabajo, y amo mi trabajo. Y esto me ha dado el chance de que personas o profesionales me han volteado a ver y hayan apostado por mí. Y esto fue lo que es Planet Rehab, pues todo surgió por el señor Panos Sofianos, que él es el curador de la feria Blue Sun en Munich Fabric Start en Alemania. Y este señor es un experto en lo que es denim y él vio algo en mí que tal vez yo no lo veo, ¿verdad? Y él me dijo, creo que tú eres el diseñador que
que puede ser ¿cómo es la palabra? El creativo de este proyecto. Y mira, yo estaba sorprendido, como te digo, este proyecto se lo pudieron haber dado a otro diseñador o a otra marca. No, se lo dieron a alguien que era desconocido para la industria y para todo. Entonces, el proyecto fue crear una colaboración entre empresas que realmente están apostando por procesos sustentables, enfocado a lo que es a la industria del denim, que también se puede aplicar a la industria en general. Y la idea fue dar el lanzamiento de Refibra. ¿Qué es Refibra? Es un proceso que desarrolló la empresa Tencel Lensing, que ellos, digamos que toman residuos de telas y la reciclan para crear una fibra que la combinan con la celulosa de madera, que es Tencel, que también pertenece a Lensing. Entonces, esta combinación de materiales crean Refibra. Y es una tela, una fibra tan sustentable que al momento que se le da al productor de textiles, desarrolla una tela 100% ecológica. Wow. Y el productor fue de Valencia, es la empresa Tejidos Rollo. Wow. Y ellos crearon toda la tela y con procesos también donde se utiliza poca agua, pocos recursos, especialmente el agua. Después, entonces, entré yo con mi idea creativa de crear una colección. Al inicio habíamos pensado darle un nombre y que se acoplara a la idea, pero en conclusión acordamos que se llamara Planet Rehab. Pero utilicé mis características como diseñador, que yo soy un amante del estilo, de la cultura andaluza y de lo country. Entonces... voy ahora, mientras que hablas, voy a poner algunas de las imágenes de los diseños, vale, porque me fascina y nos puedes un poco comentar. Bueno, esta foto específicamente, como pueden ver, ahí están los rufles que da como un aire a mi pasión por lo andaluz, por lo español, por lo flamenco. Pero esta colección fue de Viena. Tal vez más adelante pues podemos ver otra foto que es de Planet Rehab. Sí. Bueno, pues entonces se hizo la colección y después entraron en el proyecto las otras dos compañías que estaban involucradas. Era la empresa Officina 39, que son de Italia, Biella, y ellos desarrollaron otro proceso también muy interesante, súper ecológico, que es, no tengo las palabras técnicas, pero lo puedo decir ¿aló? ¿Me escuchan, verdad? Sí, te escucho. No tengo las palabras técnicas, solo tengo las palabras comunes, ¿verdad? Que es que ellos toman podríamos decir, residuos textiles y extraen los pigmentos y lo pulverizan y nuevamente reutilizan el color para teñir. Entonces, el proceso se llama Resicrom, también es súper ecológico esto. Entonces, ahí se utilizó para teñir prendas, que también el proceso del teñido en general en la industria es súper contaminante por los químicos que utilizan. Wow. Después de que hicimos los procesos con la Officina 39, lo trasladamos a la compañía Tonello, que están en Italia también, que es que están en Vicenza, y ellos están desarrollaron procesos para poder lavar las prendas y crear todos estos efectos que a veces uno ve en el denim, así como desgastados, rotos o decoloridos, sí, que eso normalmente la industria que hacía todos esos procesos utilizaba, espero no equivocarme, pero utilizaban a veces entre más de 100 litros de agua para poder crear todas estas cosas. Y si no había un control, te puedes imaginar, esa agua terminaba destruida totalmente en el mar y por consiguiente termina en la humanidad. Y ellos han desarrollado procesos en donde actualmente creo que utilizan 7 litros de agua nada más. Wow.
Mira, de 100 litros a 7 litros, y que además, cuando terminan de trabajar con esa agua, la recuperan y la vuelven, se puede nuevamente reutilizar el agua. Entonces, para mí fue ¿cómo decirlo? Fue un honor poder ser el diseñador de este proyecto, ¿verdad? Y mira, no sé si otra vez voy a poder tener la oportunidad de trabajar un proyecto así, porque yo no estoy en la industria, eh, no soy un personaje o un actor de la industria como en sí, pero me sentía súper orgulloso de poder ser parte de ese proyecto. Y al mismo tiempo la colección viajó a muchas ferias, dándola a mostrar como un ejemplo de que con voluntad y honestidad se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Todo depende de las buenas intenciones de las propias compañías. Claro que sí, bonito. Pues ahora voy a pasar y nos vas un poco comentando, porque sé que me habías enviado varias fotos, nos puedes contar un poco, ¿no? Sí, de cada cosa. ejemplo, este pantalón que se ve ahí es totalmente reciclado el pantalón. Lo hice de cortar varios pantalones y aprovechar al máximo la cantidad de tela servible, utilizable, ¿verdad? Y tratar de crear efectos que lo hacen una pieza única. Ese es el detalle de mis creaciones, sí, que muchas veces no se pueden desarrollar a gran escala. Entonces, son piezas únicas. La blusa que tiene la chica ahí es tencel, es de celulosa de madera, y el pantalón es, alcanzo a ver, también es 100% reciclable. Esto fue en Viena en 2018. Ahí está el outfit completo de las fotos anteriores. Sí, me encanta. La blusa me encanta. Súper bonita. Sí, esto es una combinación de denim reciclado con tencel denim, que es también de lo que hablamos, que es de celulosa. Sí. Esto fue una colección del 2010, si no estoy mal, 2016 aquí fue en colaboración, el lookbook que creamos aquí fue en colaboración con amigos, un fotógrafo que se llama Martín, una maquista que se llama Sabrina y la modelo. Y realmente, Nuria, te digo, mira, en mi vida yo me sorprendo porque la forma en que la vida me premia, porque yo no he buscado las colaboraciones, sino que la propia gente me ha buscado, y eso es de agradecer, porque qué bonito. Sí, es de agradecer porque la gente confía en ti y que de una manera te ayudan a poder continuar, porque tú puedes tener mucho talento, puedes tener mucha creatividad, pero si no tienes la patada de alguien que te ayude a entrar, muchas veces se queda rezagado todo el talento. Es verdad. Eso es lo que me encanta. Mira, tienes las trenzas como yo, he acertado, mira. Sí, eso veo. Eso veo. Ay, qué bonito este. Sí, mira, la parte de arriba es denim reciclado y la parte de abajo es seda 100%, entonces es una combinación entre lo rudo y lo elegante. Es que para mí el denim, yo considero que el denim es el tejido más versátil y más amigable con las personas, porque tú puedes ir, al mismo tiempo tú puedes crear una mezcla de estilos al mismo tiempo, y nunca va a pasar de moda, y el denim le queda a cualquier persona, no importa el color de piel, no importa el físico, es súper versátil. Esto es una colección cápsula que desarrollé, es algodón orgánico y todos los detalles es reciclado. También fue en conjunto con la foto anterior. Esto lo hizo el fotógrafo que me apoyó antes, Martín. Él hizo esa producción, la hizo en Mallorca, creo. Mira, esto es Planet Rehab. Esto es Planet Rehab.
esto es Refibra y todos los procesos que tú ves ahí se desarrollaron en Tonelo. Todos los efectos se hicieron allá con láser, que de una manera el láser ayuda a desarrollar la creatividad, que a veces uno tiene ideas absolutamente muy locas, pero que a veces no se pueden desarrollar manualmente, o si se hacen manualmente lleva demasiado tiempo. Entonces el láser facilita para poder hacer efectos increíbles. Yo, mira, cuando vi la colección terminada, mira los efectos. El pantalón falda, esto lo desarrolló Oficina 39 y es un efecto que ellos hicieron con Resicrom. Puede ser que estoy equivocado, pero yo sé que lo hicieron con Resicrom y créeme que yo cuando vi la colección terminada, Nuria, yo decía, wow, o sea, todo lo que se puede hacer. Wow, es increíble, es increíble. Mira, la chaqueta que tiene la niña ahí puesta es ¿cómo se llama? El color fucsia, sí, fucsia, es de Resicrom, es lo que digo, lo que decía, que es extraer los pigmentos de prendas de residuos textiles para pulverizar y nuevamente teñir las prendas. Claro, claro. Esto se hizo, la blusa se hizo en Tonelo, el efecto y la suavidad con que quedó la prenda era increíble. Y como digo, yo utilizo muchos detalles andaluces, así con volantes. Entonces, el efecto que le hicieron ellos le daba un movimiento a la prenda justo como yo quería que se viera. Aquí, mira, aquí está la falda. Esta colección Planet Rehab después le dieron la oportunidad para poder desfilar en Neonit, en la Berlin Fashion Week. Entonces, yo cuando vi mi prenda, cuando vi las prendas, bueno, mi prenda, yo lo digo porque digo mi prenda, pero en sí del proyecto, yo me quedé, wow. Nunca, o sea, uno sueña con estar en una pasarela de moda, pero nunca pensé que iba a estar en Berlin Fashion Week. Entonces, cuando yo vi la colección y la modelo, que es impresionante, ¿verdad? Entonces, son cosas, Nuria, que a veces yo digo, el ser humano tiene que trabajar duro, creérsela, siempre creérsela. Las opiniones, depende quién te las diga, toma las que consideras que son correctas y depende cómo te lo dicen, el resto ignóralas, te duele en su momento, pero ignóralas y trabaja duro, que si buscas te llega. Sí, sí. Yo estoy segura que tú llegarás, bueno, has llegado ya y llegarás porque no solo tienes talento, eres un humano, eres muy sensible y creo que espectacular. Así que, ¿cómo podemos, creo que lo has hablado un poco antes, nosotros como consumidores, cómo podemos ayudar para poder hacer que esta moda no solo sea una tendencia, sea una forma de vida? ¿Dónde podemos educarnos? ¿Qué podemos hacer como consumidores? Yo creo que si lo hablamos desde los consumidores, creo que debemos de ser un poco, ¿cómo es la palabra? Como que no creernos todo lo que nos dicen, sino que de una manera, no para cuestionar, debemos de cuestionar siempre, no para pinchar, ¿verdad? Sino de una manera que te expliquen por qué lo está diciendo que es sustentable, y ser un poco lógicos, porque alguien que esté vendiendo, por decir, una t-shirt sustentable por 5 euros o por $5, no tiene... No, es que no hay, no es coherente. Alguien pagó los $15 restantes o sea, no, es que no tiene sentido. Porque yo creo que los $5 o euros no cubren, pero ni el textil. Entonces son cosas que uno como lógica debe de cuestionarse. Y sobre todo, Nuria, creo que debemos de aprender a vivir con lo poco y lo que realmente necesitamos. Difícil es, pero no imposible.
No, no, claro, claro. Lo que dices tú, porque el fabricar algo sostenible es a lo mejor muchísimo más caro o no, de que fabricar algo. Totalmente. Mira, es más caro. ¿Por qué? Porque estás pagando salarios justos. Uno, dos, porque muchas veces estás trabajando en una manera circular. Entonces, pero si la empresa o el diseñador o la marca explica de una manera lógica al cliente, creo que el cliente lo va a entender. Lo, lo va a entender por qué es que si lo hablamos en cuestión comida, o sea, el cliente creo que entendería por qué el tomate de España tiene €1 más que el otro. Claro, claro. Sí, Ah, sí, sí. Completamente. Estaba leyendo, me estás hablando, estaba leyendo algunos de los comentarios. Bueno, aquí creo que tienes algunos fans. Tatiana Lucena, lo máximo, Juan Carlos. es, Y es- es la coach que hablamos. Ay, Tatiana, un besito a ella. Les G, no sé si lo estoy diciendo bien, me encanta su estilo, ese vestido de atrás me encanta. Ay, Tatiana, gracias. Liz. Y te puedes poner un link donde comprar online. Te iba a preguntar, estás hablando, Mira, ¿no? Que quieres ese es hacer el tu... proceso que hablé al inicio, que en los próximos meses es lo que viene para Juan Carlos Gordillo. Como pueden ver, ahí está juancarlosgordillo.com y es claro que ahí va a estar toda la información. Entonces, para cuando yo ya tenga, digamos que claro el paso que voy a dar, es obvio que lo voy a informar en mis redes sociales y en mi página web. Claro, claro. Entonces podremos comprar sus diseños en Juan Carlos Gordillo y algún desfile, alguna nueva colección, algo que en el futuro. Sé que ahora la industria está un poco todo paralizado, pero alguna nueva idea o proyecto. Fíjate que sí, hay o sea, yo nunca paro como creativo, soy como un remolino dándole vueltas a todo. Y sí, estoy trabajando en unos patrones y obviamente yo creo que septiembre va a ser como el mes para la industria de la moda que va a dejar las cosas claras, qué es lo que va a pasar, porque yo todavía soy un poquito renuente a lo de moda, o sea, crear estas cosas, ¿cómo se dice? Digitales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los humanos somos de tocar y de ver. Entonces, pero claro, si algún día el paso que voy a dar, creo que ya no tanto sería como crear un show, como una pasarela, como las venía haciendo. ¿Por qué? Porque implica muchos costos que a veces no se recuperan. Yo creo que apostaría más como crear mejor un lookbook a través de un video donde se le pone a una modelo y poder crear un fashion film, que es la palabra correcta. Eso es, claro, si algún día Juan Carlos va a poder participar en alguna semana de moda, me encantaría. Y algo que yo he dicho es que a mí me encantaría un día estar en la Semana de Moda de Madrid. No me preguntes por qué, pero yo quisiera estar ahí. Pero son sueños que lo hacen a uno seguir viviendo. Claro, claro. Bueno, nunca sabes, en esta vida nunca. Yo lo veo, yo lo veo. Yo, Juan Carlos Gordillo en Madrid Fashion Week, lo veo y creo que será algo que sucederá. Estoy convencida. Gracias, Nuria. Y tal vez algo que un sueño que tengo también es poder ser creativo de una marca, de una casa de moda. eh, Llámese Del Pozo, me encantaría poder revivir esa marca, esa casa de moda española, que es una pena que se haya quedado, que se haya quedado olvidada, ¿verdad? Pero Es verdad. son proyectos o ideas que uno tiene. ¿Y a quién te gustaría vestir si tienes una musa o alguien que dijeras, jo, me encantaría que esta persona vistiera mis diseños? Mira, más que vestir a una famosa, yo creo que sería esa famosa que me busque. Qué Porque bien. si me va a buscar, creo que es porque le gusta lo que yo hago. Porque mira, hoy en la industria, tú puedes, hasta con dinero, puedes comprar el que X famosa te vista, pero no, tal vez lo viste porque le estás pagando por compromiso. Claro que tengo aquí, me encantaría algunas, pero preferiría que fuera una de ellas la que dijera,
quiero vestir de este chico, de este joven, de este diseñador, porque entonces ella está convencida de que se lo va a poner. Me encanta esa respuesta, Juan Carlos. He hecho esta pregunta a muchos diseñadores y es la primera vez que he tenido esa respuesta y me encanta porque creo que es como debe ser. Sí, porque mira, sí, puede vestirme cualquier persona, sí, pero después, ¿qué? Entonces yo creo que es más digno y más honesto de parte de la persona, o decir, no, yo quiero vestir de él porque me gusta lo que hace. Entonces, es como también cuando me preguntan, ¿para quién vistes tú, Juan Carlos? Yo visto para la persona que quiera vestir mis prendas y que se sienta de una manera conectada conmigo, con mis ideas, con mi estilo. Eso es. Claro, qué bonito. Ahora te pone Sofía Mérida, excelente trabajo. Tienes muchas seguidoras. Gracias. Juan Carlos. Ay, pues muy bien, pues se nos ha ido la media hora. Increíble cómo pasó el tiempo. Increíble. Y mira, no falló esta cosa. No, menos mal, mira que teníamos miedo. Ay, Juan Carlos, tenía tantas ganas de hablar contigo y sé que vamos a continuar hablando porque gracias, estamos en Nuria. contacto a diario. Gracias por regalarme esta media hora, por contarme toda tu historia. Sabes que soy fan y te apoyo en todo lo que necesites. Estoy aquí y de verdad que te deseo todo lo mejor. Y nada, espero que un día puedas venir aquí a Madrid Fashion Week y poder ver esos diseños. Y estaremos atentos a esa tienda online, a esos diseños, ¿no?, que podemos comprar a través de tu web. Así gracias. Que nada. Gracias, Nuria, por el espacio. Para mí ha sido un honor que me dieras los más de 36 minutos de tu tiempo para poder explicarme, y a todos los que estuvieron escuchándome, pues gracias de una manera por tomar su tiempo, especialmente el tiempo. Yo creo que el tiempo de cada persona es valioso y se le agradece que hayan tomado el tiempo para escucharme. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Un beso y nada, nos vemos a todos, muy pronto. Gracias. Adiós a todos.